¿Nos escuchás? Sí, te escucho. Ahí está. Bueno, Jorge, queríamos saber en principio tu opinión sobre esto que se vivió ayer en la planta y el impedimento para la distribución del diario Clarín y Olé, ¿no? En este caso. Bueno, mira, yo hoy escribo unas líneas en la edición de Clarín que está en la calle, afortunadamente, con respecto a ese tema. A mí me parece que ayer se pasó un límite, y que era un límite que no debía haberse pasado, porque ese límite va más allá de la pelea que puedan tener Clarín y el gobierno por determinados intereses económicos o políticos. Me parece que lo que se comprometió ayer es el sistema, no es un problema de pelea entre dos bandos. Cuando en una democracia un diario deja de salir, se está empezando a comprometer el sistema. ¿Cuándo se compromete el sistema? Cuando desde el poder lo que se quiere es silencio del otro lado. Y ya tuvimos bastante silencio en Argentina, hubo bastante silencio, bastantes muertos, bastante desastre, como para seguir queriendo silencio. Fue que un poco el hecho comparable, hoy aparece esta comparación en varios periódicos, lo que quiso hacer Horacio González con Vargas Llosa censurándolo en la llegada de la Feria del Libro, bueno, fue lo mismo multiplicado y exagerado. En ese momento lo de Horacio González se dieron cuenta y pudieron retroceder. En este caso, evidentemente no se dieron cuenta. Y todo eso en el medio de una discusión que me parece que es interesante ver que ni Cristina ni Moyano son dos cosas distintas. Yo lo que creo es que hay que verlo como socios, porque es lo que son. Vos, sin un gobierno corrupto, no tenés sindicatos corruptos. Sin obras sociales o mafia de medicamentos que se dediquen a currar a los afiliados, y un gobierno que no los presiona para que trabajen bien, ambos se necesitan. Sin jueces federales que de golpe tratan a los criminalistas con más liviandad que a otros, tampoco puede funcionar. Entonces, son dos partes de algo que se necesita. No está uno arriba del otro, el otro abajo. No están discutiendo poder, porque el poder lo tienen, pero lo tienen juntos. Me parece que eso también es importante ver respecto a lo que pasó el domingo. Jorge, vos hablás de que se cruzó un límite, que se pasó un límite. La pregunta es, ¿y ahora qué? ¿Qué puede esperarse para el futuro? Mira, yo ayer apenas pasó esto, como todo el mundo, yo recibo los diarios en mi casa, cuando vi que Clarín no estaba, ya pude meterme en internet y averiguar. Al poco tiempo salí al aire con ustedes, y a mí en ese momento hablando se me había ocurrido una cosa y ahora ya está, no se hizo hoy. Hubiera estado bueno hacerla. Yo ayer lo que proponía era, el lunes todos los diarios tendrían que hacer su edición de Clarín. Todos los diarios tendrían que poder darle a la gente la edición gratuita de Clarín, regalársela, y demostrar que esto no es una cuestión de competencia. Quien esto dice, si vos vas a dar ahora un archivo y buscar la nata Clarín, vas a encontrar un montón de cosas mías hablando en contra de Clarín. No una vez, muchas veces, de papel prensa, de distintas cosas. Ahora, me parece que yo no puedo ser tan tonto de dejar que una cosa modifique a la otra, o tan deshonesto. Si un diario cierra, me da igual qué diario sea el que cierra. Si esto hubiera pasado con ámbito financiero, hubiera pasado con La Nación, hubiera pasado con el que fuera, yo te estaría diciendo exactamente lo mismo. No tiene que ver con una cuestión de solidaridad específica, sino con una cuestión de género. Acá lo que está en juego es, el gobierno no quiere escuchar a ningún tipo de oposición y quiere que todo el tiempo se convalide lo que hacen. Bueno, eso no es una república. La Nata, de alguna manera nos estaba preparando este escenario, no solo porque la gente de Hugo Moyano había anticipado que iba a hacer bloqueos, sino también porque el gobierno venía avanzando en contra de los medios y la libertad de prensa, manejando la policía oficial, criticando a papel prensa, denunciándola. No tengo duda, sí, totalmente. No tengo duda de que esto no es que se venga preparando en el sentido de que puede haber estado previsto. Lo que sí se fue haciendo desde, digamos, yo diría, aquel discurso de Cristina Kirchner de la primera época, cuando habla de Eva y habla de Eva con el puño crispado, y se empieza esta palabra, crispar la discusión. De ahí en más, esto era previsible. Esto podía o no pasar. De todos modos, me parece que eso no nos tiene que hacer minimizarlo, porque el hecho de que fuera previsible no quiere decir que sea lógico, digamos. Y el hecho de que haya pasado, o que pudiera esperarse, no quiere decir que tenga que pasar. Lo que pasó fue una barbaridad. Ellos mismos no se dan cuenta del límite que cometieron ayer. Moyano es una persona que tiene objetivos políticos que lo superan a él mismo muchísimo. Él quiere ser Lula. Él no puede ser Lula por millones de cosas, pero entre otras por formación. Lula jamás hubiera hecho ninguna de estas barbaridades. Lula
jamás, aún con acusaciones de corrupción como tuvo, acusaciones cruzadas muy heavy, muy pesadas, aún así Lula jamás salió a decir detengan a los periodistas, prohíban a la prensa, no quiero escuchar a nadie, vayan, o sea, le falta mucha sopa todavía a Moyano para tratar de empezar a hacer Lula. No está a la altura de una candidatura así. Y lo que le pasó con la denuncia de Covelia es que él no está acostumbrado, él es de un tipo de sindicalismo que concedió su poder también desde el silencio de los demás, comprando medios, etcétera. Y no está acostumbrado a que se lo critique. La reacción de Moyano con respecto a la Covelia fue totalmente extemporánea. Y fue también, por paradoja, una reacción de miedo. Nadie que no tiene miedo reacciona así. Si el tipo no estuviera hasta las bolas de Covelia, no reacciona así, no hubiera reaccionado así. Si a mí me preguntan sin conocer el tema y me lo ponen a Moyano ahí, en un tape, diciendo las barbaridades que dijo, él está confesando su culpabilidad solo con cómo se manejó frente a las cámaras. Jorge, respecto de la libertad de prensa y el periodo de degradación que viene sufriendo en estos últimos años, ¿vos crees que todo tiende para peor o que en algún momento el gobierno puede llegar a tener la lucidez de darse cuenta del límite que pasó y empezar a recoger la soga? Mira, lo que pasa con la libertad de prensa es que muchas veces se maneja como un valor que es solo de algún sector de la población. Se lo ve como un valor de la clase media de la población, ¿no? Y es cierto, si hay gente que no tiene libertad para comer, menos libertad tiene para expresarse. Esto también es cierto, ¿no? Hay sectores de la clase media baja y baja que no tienen libertad para comer. Entonces, es muy difícil, si no cumplís la primera de esas libertades, cumplir una segunda, ¿no? Se lo ve siempre el tema de la libertad de prensa con mucho prejuicio. Ahora, también es cierto que cada vez que la libertad de prensa se viola, y ya estoy yendo más allá de la Argentina, en cualquier lugar del mundo, es el primer paso para un montón de violaciones posteriores. Porque una vez que nos callamos la boca, cualquier otra cosa puede pasar. Entonces, por eso siempre se toma como leading case, como caso testigo, como de acá no hay que pasar. ¿Por qué? Porque si pasamos de acá, después de ahí a que empiecen a detener periodistas, faltan 10 minutos. Porque si total apretan a los jueces para tal cosa, ¿por qué no los van a apretar para tal otra? Y este es un tema que de ahí a que un día desaparezcan todos, directamente todos los canales o todos los programas, y solo sea un gran 6, 7, 8 caminando, también puede pasar. ¿Por qué no? Ya pasó en la Argentina. ¿Y por qué le debe preocupar, Jorge? Esto no sucede en Suiza, ¿no? ¿Por qué le debe preocupar a la escuché, gente? ¿Por qué le debe preocupar esto a la gente común? Porque no van a poder vivir otra vez en silencio como vivimos durante muchos años. Este es el tema. A ver, a mí me parece que la democracia no es solo ir y votar cada tantos años. La democracia tiene que ser democratizada a la vez. Porque si no, no sirve para nada. Si no, no estás realmente eligiendo. La democracia es una suma de derechos y de obligaciones. ¿Por qué nos tiene que preocupar como personas comunes? Porque después, vivir en un país en el que no se puede hablar, ya lo vivimos una vez. No es agradable. Y nunca se sabe, nunca se tiene la tranquilidad completa de que no te va a tocar a vos también. Estés o no estés con Clarín, estés o no estés con tal diario, estés o no estés con tal revista. Porque ya nos pasó en la época de los militares. Entonces, a mí me parece que la libertad de prensa es una libertad, lo podríamos llamar como libertad de símbolo, ¿no? Es una libertad símbolo. Cuando vos lo pasaste, estás pasando un símbolo. No es solo esa libertad la que pasaste. Porque es cierto, ayer no murió nadie, pero murió un poco de la democracia argentina. Bien, Jorge, no, me quedaba pensando un poco esto de la libertad símbolo que decías respecto de lo que se había violado, ¿no? Ahora, para llegar a este límite que se vulneró ayer, primero se habían pasado tantos otros límites, ¿no? Que también fueron advertidos por esa prensa que ayer no pudo salir a la calle. Totalmente, bueno, sí, también, y por los propios legisladores que muchas veces discutieron el tema desde ángulos totalmente miserables y totalmente menores, ¿no? Habrá que ver ahora cómo sigue esta historia. Yo creo que el límite que se pasó ayer hace que la pelea ya haya trascendido del enfrentamiento Clarín-gobierno. Me parece que esta sería la enseñanza que nos tiene que dejar lo que pasó ayer. Entonces, ya no importa de qué lado uno se ponga en la pelea Clarín-gobierno. Acá está pasando otra cosa. La pregunta es, ¿estamos frente a un gobierno que es capaz, o frontalmente, como lo haría Moyano, o por atrás, como lo hizo Cristina, de evitar la salida de un diario?
Esto es algo que empieza, no que terminó ayer. Si lo entendemos como algo que terminó, claro, ya está. Nos olvidamos del asunto y va a volver a pasar. Esto empezó. La pregunta es, ¿hasta dónde van a avanzar? Y no es solo van a avanzar en el sentido de nosotros somos, no tenemos nada que ver con esto. Nosotros tenemos que ver con esto. ¿Hasta dónde los vamos a dejar avanzar? ¿Hasta dónde los vamos a dejar avanzar? Me parece que es eso lo que uno tiene que empezar a preguntarse ayer, cuando ese límite claramente se pasó. Es bueno señalar que es un punto de partida, la Nata, y rescato una palabra que usted utilizó al comienzo de la entrevista, el silencio, ¿no? El silencio, justo cuando el 24 se recordaba el golpe militar y uno de los dichos del golpe militar más famosos, una de las frases era el silencio es salud, claro, y justamente ahora el silencio. Bueno, es que justamente lo que pasó ayer tiene mucho de autoritario desde el punto de vista conceptual. O sea, acá la verdad no está en un solo partido, no está, y no va a estarlo nunca. O sea, el partido que piense, el partido de gobierno que piense, que tiene la verdad, que sabe que es el único interés nacional, que sabe que es el pueblo y que son solo ellos, que cree que solo tienen razón ellos, está equivocado. Todos somos parte del pueblo. No hay gente más pueblo que otras. No es que la situación económica o cultural o social determine si uno es más o menos pueblo que otro. Todos formamos el pueblo y todos formamos la nación. El pueblo jurídicamente organizado forma la nación. Entonces, no se puede excluir en el discurso constantemente a quienes piensan distinto, a quienes lo ven de otra manera. O sea, no se puede vivir en un lugar donde yo sé que es lo nacional y popular y los demás no lo saben. Y no solo no lo saben, los que dicen que no lo saben son oligarcas y gorilas y hay que perseguirlos. Ya vivimos así décadas enteras. Y vimos que no sirve para nada, porque aparte es mentira. Lo peor de eso es que es mentira. No es cierto. Ahora, no son la totalidad del pueblo, y no lo van a hacer nunca. Por una cuestión de diversidad, de lógica, de pluralismo, digamos, nunca ningún partido, ya no hablo de peronismo, va a ser la totalidad de la Argentina. Porque la Argentina es muy diversa y es muy contradictoria, y está bien que sea así. Entonces, arrogarse esa representatividad, hablan de monopolios, arrogarse el monopolio de la verdad, es mantener una política que en el fondo es muy autoritaria y que necesita del silencio, porque claro, lo interesante de esto también es que también hay otra paradoja, que es que cuanto más se construye igual de un lado, más distintos son los que están del otro, ¿no? De golpe puede haber una gran parafernalia de medios de Spolsky, del otro, de un lado, pero cuando hay uno distinto, uno solo distinto del otro lado, el valor que tiene el que está hablando es muchísimo mayor. ¿Pero por qué pasa eso? Porque todos ven todo el cuadro, no solo el que se ve desde el lado del monopolio. Ven todo el cuadro. Jorge, te quería preguntar porque desde el gobierno, el mismo ministro de Trabajo Tomada minimizó este episodio diciendo que se trataba de una cuestión gremial porque se supone que eran trabajadores tercerizados de artes gráficas. ¿Qué diferencia tiene este episodio de otros cortes o de otros bloqueos de trabajadores tercerizados, por ejemplo? No sé, de ferrocarriles, por poner... A ver, no entiendo, sí, ¿qué diferencia hay que si era el Terrabús y era el que cortaba la calle, digamos, o de ferrocarriles? Yo no vi las declaraciones de Randazzo, me imagino que, quiero decir, las vi por cable, no las vi por la televisión. No las vi por la Tomada, no las vi por la televisión. Ahora uno entiende, escuchando estas declaraciones, por qué el gobierno usa tanto el Twitter. Porque el Twitter no te permite responder. El Twitter dice la mejor manera de hablar desde arriba del banquito, sin que otro te pueda decir nada. Y es una manera muy autoritaria de comunicarte. Yo creo que muchas cosas es útil y sirve, pero es autoritaria en el fondo. Hablás vos, decís vos lo que querés. Y el otro ya verá, el otro verá si te está siguiendo, el otro verá si se enteró, pero mientras tanto vos hablaste. Realmente que Tomada, Randazzo o la propia Presidente o Moyano salgan a decir que esto no tiene nada que ver con el tema de la denuncia de Covelia es de una ingenuidad increíble y a ver, hagan de todo, pero no nos pidan que nos guste, o sea, respeten un poco nuestra inteligencia. A ver, que nos toquen el culo está bien, pero que encima nosotros tengamos que aplaudir cuando nos tocan el culo me parece demasiado.
yo les pediría que por lo menos fueran un poquito más creativos. Y que no subestimen tanto a los demás, porque, digamos, es pato, tiene pluma de pato, tiene pico de pato, tiene pata de pato, hace cuac. O sea, que no me vengan a decir que es un hipopótamo, porque no lo es. Bien. Jorge Lanata, te agradecemos el contacto, la comunicación, la charla con TN esta mañana sobre este tema tan preocupante. Gracias por comunicarte. Gracias a ustedes, un abrazo y bueno, nada, acá estamos. Chao, buen día. Chao.